En el vídeo de hoy vamos a conocer Cue, un pueblo y parroquia del concejo de Llanes, en Asturias, que destaca por su arquitectura tradicional bien conservada y por sus preciosas playas. Vamos a hablaros de su historia, sus tradiciones y sus fiestas, y a mostraros los rincones más bonitos de este pequeño pueblo costero. Los orígenes de Cue se remontan a la prehistoria. Ya en la Edad Media, el territorio estaba bajo la influencia de las instituciones religiosas, como el monasterio de Celorio. En el siglo XIX, el pueblo, gracias a las contribuciones de los indianos retornados, experimentó un importante desarrollo, con la construcción de obras públicas como el lavadero y la fuente. Una sexta feria es cuando se reúnen los vecinos del pueblo para hacer una obra de mejora común dentro del mismo. Aquí todos los 30 de mayo en San Fernando se engalana la fuente con adornos florales. A los habitantes de Cue los llaman coritos, por una costumbre que tenían de llevar corizas, que era un calzado de cuero. Los coritos, a pesar de su cercanía a Llanes, situado tan solo a 2 kilómetros de distancia, se regían por sus propias ordenanzas, que además eran repartidas por todo el pueblo para que nadie se excusara de su desconocimiento para incumplirlas. Un lugar donde los vecinos se unían para la toma de decisiones y para trabajar en común por el bien del pueblo, siendo sus valores más destacados la solidaridad, la nobleza, la lealtad y el trabajo. Fijaros en este pedazo de castaño que está junto a la bolera. Esto yo no sé cuántos años tendrá, pero es exagerado. Pueblo ejemplar en 2012, sobre todo por ser la cuna del pericote. El pericote es un baile asturiano cuyos orígenes se remontan a mediados del siglo XIX, siendo una danza creada y conservada por los habitantes de Cue. Su nombre podría venir de la asistencia de los pericos, que eran mujeres que se vestían de hombres para participar en los bailes. Está dividido en dos barrios, el de arriba y el de abajo. En Cue podemos admirar la arquitectura tradicional asturiana, muy bien conservada, con caseríos, quintanas y hórreos, repartidos por todo el pueblo, que le dan un encanto especial y nos transportan al pasado, cuando sus gentes vivían esencialmente del campo, a pesar de su cercanía al mar. Además de las viviendas tradicionales, en Cue podemos ver ejemplos de arquitectura indiana, ya que muchos habitantes emigraron a las Américas, sobre todo a México, donde tras hacer fortuna regresaron a su tierra natal, invirtiendo en infraestructuras para mejorar la calidad de vida de sus paisanos. Algunas de ellas son la fuente y lavadero de San Fernando
y la escuela de niñas. En Cue hay una pequeña capilla, la de San Antonio, construida entre finales del siglo XIX y principios del XX. Existió otra capilla anterior, la de San Antón Abad, situada sobre la cueva del mismo nombre, que tenía un altar barroco. La capilla desapareció en la Guerra Civil al ser convertida en refugio y la figura de San Antón con su cerdito están ahora en el retablo de la Trinidad de la Basílica de Llanes. La fiesta patronal de Cue es la Sacramental, declarada de interés turístico regional, que se celebra el 24 de julio. Ese día, gracias al arduo trabajo de los vecinos, el pueblo se engalana con alfombras florales que conducen a cada uno de los dos altares, el del barrio de arriba y el de abajo, por los que transita la procesión. En la confección de los mantos florales se usa sobre todo hortensias en el barrio de arriba y en el de abajo hierba cortada y turba. La iglesia parroquial de San Román tiene su origen en el año 1788, situada entre el pueblo de Cue y el mar Cantábrico, en un enclave de gran belleza. Cuenta con una torre, a la que se añadió un cuerpo más en 1928, instalándose entonces el reloj. Fijaros al lado del reloj, en este otro trocito, hay un reloj solar. Es guapísimo. Aquí se rodó la película El portero, de Gonzalo Suárez. Gracias al esfuerzo de la gente del pueblo de Cue, este se ha convertido en un gran atractivo turístico, a veces sobrepasado, pero hay algo que siempre permanece, que es su precioso entorno, una belleza natural que prevalecerá durante mucho tiempo, esculpida en piedra en su costa, la cual da a Cue un triple valor: su gente, sus tradiciones y sus hermosas playas. La playa de Antillas es un precioso lugar rodeado de acantilados e islotes que crean pequeñas zonas de baño, con unas vistas espectaculares, arena blanca y aguas transparentes. Todo esto le ha valido el haber sido considerada por National Geographic como una de las 5 playas más bonitas del mundo, y no es para menos.
Hasta aquí el vídeo de hoy, esperemos que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y seguirnos para más Nueva Aventuras.